para señalarnos las cosas que Él quisiéramos que entendiésemos. No era demasiado rebuscado en encontrar cosas o en buscar cosas para que la gente quede confundida. Cuando el Señor, quizás para nosotros no sea muy llamativo ni entendamos, ¿quién me puede explicar? A lo mejor sí, yo era el único ignorante al respecto. No digo con respecto a mí, si ustedes no lo saben no hay problema, pero ¿a qué se refiere con la lluvia temprana y la lluvia tardía? Amén, amén. Siempre se relacionó la lluvia, la lluvia del Espíritu Santo, o sea, Dios derrame su Espíritu Santo, lo dice en Joel, lo repite en Hechos, hay un derramamiento del Espíritu Santo. Y para mí es llamativo que muchas veces escucho, Señor, envía la lluvia tardía. La lluvia tardía. Sí, lo que dice, estos días estuve medio de jardinero en casa, estamos arreglando con Moni y la verdad que estamos dejando lindo, ¿no? ¿Te gusta? Sí, hicimos algunas cosas ahí, unos arreglos, unos cambios. Estábamos esperando vender el auto también para poder ocupar bien el lugar. Y es lindo y es tan necesario. Por ahí hay algunas plantas que por ahí que se están cayendo, las sumergimos en un tacho porque se ve que la tierra está dura, no le llega bien el agua, así que lo que regamos pasa por arriba y después parece que está regada y no le llegó agua a la raíz. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Ellos entendían de lo que estaban hablando cuando decían de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Era necesario, había un tiempo en Israel que no llovía, entonces la tierra se resecaba y no era apto para sembrar, había que esperar, ellos conocían. Ellos tienen la primavera diferente a nosotros, marzo por ahí empieza lo que nosotros es septiembre, para ellos empieza en la otra época porque están del otro lado. Así que ellos saben que hay un tiempo en que la tierra está seca, árida, resquebrajada, pero ese es el tiempo que ellos preparan la tierra. Es un tiempo de remover las piedras, las malezas. Ellos hacen una preparación previa y esperan la lluvia temprana. Cuando llega el momento, ellos saben, por el tiempo, siempre es cíclico la cosa, en ese tiempo en que la lluvia va a venir, ellos están esperando para sembrar. Y esto me recuerda mucho la parábola del sembrador, ¿no? Hubo una semilla, la semilla es la palabra de Dios, y Dios es el que después da la lluvia también. La semilla es buena, la semilla es de calidad, es la palabra de Dios que va a ser sembrada en la vida de las personas. Pero como en la parábola, dice que algunos caían en pedregales y crecía porque encontraba un poquito de tierra y crecía rápido, pero no tenía sustento y se terminaba muriendo. Otro crecía entre las malezas, pero las malezas terminaban ahogando la planta y terminaban muriéndose. Y dice, algunos caían por el camino y venían las aves del cielo y se la comían. O sea, era un trabajo incómodo, un trabajo inútil, cuando no se preparaba. O sea, orar por la lluvia tardía sin haber hecho las cosas previamente. Esto de la lluvia temprana es el tiempo de preparación. Dios derrama, cuando nosotros nos convertimos al Señor, hay un derramamiento de su Espíritu en nuestras vidas que nos ayuda a comprender lo que antes nos parecía una locura, ir a la iglesia, perder el tiempo. Hace unos días me acordaba esa canción viejita, ninguno de ustedes la conoce, solamente los que nacimos en el siglo anterior. Cantábamos los jóvenes, el mundo dice que nada aprovechamos servir a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros les testificamos que es un deleite servir al Señor. Para los que no entienden, es una locura.
domingo lindo, puede estar en sus casas preparándose para hacer el asadito o disfrutar con la familia. No, se van a la iglesia. No entienden que es un tiempo que nosotros venimos porque disfrutamos de la presencia del Señor, porque entendemos que necesitamos también de Él. Su palabra nos inspira, nos ayuda, nos enseña, nos redarguye. La palabra nos trae convicción. Ese derramar de su Espíritu primero sobre nuestras vidas nos tiene que ayudar a sacar los escombros de nosotros, las cosas que están mal. No digo ya los pecados groseros, no digo ya que vamos a incursionar en las cosas que sabemos que están mal de entrada, pero hay otras cosas que persiguen y perjudican la siembra. El crecimiento de la semilla es perjudicado por celos, por broncas, por peleas, por disensión. No, para mí el altar tendría que estar allá como al principio y la iglesia así en redondo porque eso es lo mejor. Otros dijeron, no, para acá es mejor, y dice, no, si no lo hacen como era al principio, mejor me voy, me retiro, porque esto no va, porque la iglesia tiene que estar de esta forma. Ahora, parece medio una tontería, pero hay cosas que pasan. Hace poco escuché algo que dijo un hombre, dice que contrató, no contrató, porque era figurativo esto. Es como que uno llama a un arquitecto para que le haga el techo de la casa. Pero resulta que el terreno era recién comprado, estaba lleno de maleza, estaba todo, no había ningún tipo de construcción, y él le decía, bueno, yo le voy a pagar lo que sea, pero usted hágame el techo. Y él solamente quería el techo, lo demás me encargo yo. Y el hombre le decía, no se puede. Y dice, no, ¿cómo no? Yo le pago, le voy a pagar, además, ¿quiere que le dé un adelanto? Hágame el techo, por favor. Y en este caso lo llamamos Sisto, ¿no? Para que nos haga el techo. Y Sisto dice, hay un pequeño problema, no podemos hacer el techo. ¿Cómo que no? Yo le pago. Y es más, si quiere le pago el doble de lo que sale. Y Sisto le dice, mire, hay un gran inconveniente. ¿Y pero cuál es el inconveniente? No, todavía no están hechas las columnas, no hay paredes, no hay nada donde sostener ese techo. Ahora, así también es esperar un derramamiento sobre el Espíritu, sobre nuestra vida, donde todavía estamos luchando con las cosas que ya deberíamos haber dejado. Lo que Gálatas describe, es tan descriptivo, Pablo, a donde dice el fruto de la carne, las peleas, las envidias, los celos, esas discusiones vanas, esa falta de perdón, todas esas cosas que ya deberíamos haber dejado. Habría cosas que ya, por eso Pablo a veces se enoja con algunos y le dice, ustedes todavía necesitan tomar de la leche espiritual, no les puedo dar vianda sólida porque les va a hacer mal. Ahora, todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu Santo que te dice, sí, yo quiero derramar de mi Espíritu, te dice, yo quiero que primero hagas los trabajos que tenés que hacer. Hay cosas que todavía si vos tirás la semilla en un lugar que no fue preparado para que esa semilla pueda brotar, es un trabajo inútil. Y no queremos perder el tiempo, no queremos vivir la vida esperando que crezca la semilla en nuestro corazón. Hemos recibido tanta palabra. Ayer una palabra impresionante. Un poco me reconcilié con la psiquiatría ayer, porque yo como pentecostal, tradicional, hablar de psiquiatría era un psicólogo hasta por ahí nomás, pero ya un psiquiatra. Pero es un pastor. Así que tiene otras bases. Él habla desde su conocimiento y de su relación con el Señor. Y por supuesto que la ciencia ayuda, pero hay otro espíritu en él. Y la verdad que dijo cosas tan interesantes. Pero si esas cosas tan interesantes, esos tesoros que fueron volcados para que nosotros los podamos atesorar, no cae en buena tierra, vienen los pájaros, como dice ahí en la parábola, y se llevan. ¿Quiénes son los pájaros? Los pájaros que utiliza Satanás. Algunos comentarios que recibimos, ¿no? Vos que vas a la iglesia,
¿Todavía estás con esas cosas? O te dicen algunas verdades o medias verdades. Y entonces algunos a veces son dentro de la iglesia, eso ya es muy lastimoso, que te empiezan a acusar y a decir cosas, que te sentís incómodo porque sentís como que te están criticando, mirando, viendo a ver qué es lo que haces o dejás de hacer. Y esa semilla que fue plantada en fe, se fue la semilla. Pero acá lo que dice, lo que estaban esperando, la lluvia temprana, era una tierra que había sido preparada, había sido arada, había sido rastrillada, habían sacado las cosas que iban a molestar y la lluvia temprana humedecía el terreno. Es lo que decía un poco Gina, no podemos tirar una semilla en una maceta seca y esperar que brote. Necesita la humedad. Ese derramar primero del Espíritu hace que esa semilla que fue sembrada pueda, como dice la parábola, en cierta manera morir y que salga el brote y que empiece a crecer. Pero para terminar, la cosecha, la lluvia tardía venía unos meses después del sembrado, cuando ya los campos estaba llegando el tiempo de la cosecha, necesitaban, ellos esperaban la lluvia tardía porque era el que terminaba de hacer germinar esa planta, que esa florcita se convierta en fruto. Era impresionante cómo cambia. En estos días, yo sé que ustedes miran el noticiero, por lo menos algunos de ustedes, y saben que hay sequía en muchas partes de nuestro país. Y que un porcentaje bastante menor de cosecha, justamente porque no hubo la lluvia necesaria. Rogamos a Dios para que envíe la lluvia a nuestro país, pero roguemos también por esta lluvia que queremos, que necesariamente necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo. Pero revisemos, la Biblia dice que tenemos que probarnos, ¿no? Ver cómo estamos, mirarnos al espejo, decía el hermano. Ayer dio un buen consejo con respecto al espejo. Ya lo digo al margen de lo que estoy hablando, pero él decía que a veces nos levantamos, o sea, no todos los días cuando nos levantamos tenemos que mirarnos al espejo y hacerle nuestra mejor sonrisa y decirle al espejo, este va a ser mi día y esta va a ser mi cara durante todo este día. A veces, en vez de tener esa reacción, nos levantamos con la amargura del día anterior, con la tristeza. Nos hicieron mal y andamos mal, y andamos tristes y amargados, y no nos podemos recuperar. Y Dios, dice la palabra, que renueva diariamente su misericordia para con nosotros. Y si nosotros somos imitadores o queremos ser imitadores, también tenemos que ser renovados en este sentido. Dios nos ayude. Lo que ayer pasó, Pablo decía muy específicamente, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En el nombre de Jesús tenemos que plantarnos y decirnos, Señor, me olvido no solamente de las cosas malas, sino también de las cosas buenas que pudiéramos haber hecho, y a veces es como un lastre, nosotros lo tenemos como un pergamino en nuestras vidas. Hice esto, hice el otro, hice esto por aquel, y mirá cómo me pagó, y entonces están las dos cosas. Lo que hiciste bien, trayendo a la memoria todas las cosas que hiciste bien, y trayendo a la memoria también todo lo que te hace el mal. Olvídate de eso, extendete adelante, miremos a Cristo, el blanco de nuestra salvación no está atrás, está adelante, es Cristo. Y de Él esperamos la recompensa. De Él también es la venganza. Así que te vas a estar preocupando por las cosas que te hicieron, porque estás tan enfocado en eso que no podés ver todas las cosas hermosas que Dios te dio, lo que tenés enfrente, tu familia, tus relaciones, tu casa, tu trabajo, tu salud, las cosas buenas que tenés. Entonces estás mirando solamente lo que no tenés y las cosas que te hicieron y las cosas que hiciste por los otros. Olvídate de eso, porque esos son lastres en nuestras vidas.
Y si queremos recibir esa unción de gracia de Dios, que renueve nuestras vidas, que renueve nuestra relación con el Padre, tenemos que estar preparados. No va a crecer la semilla si no aramos la tierra primero, si no rastrillamos y nos miramos en el espejo de la palabra de Dios para ver cómo andamos. Porque a veces, hasta yo dije muchas veces, no te fíes de lo que vos pensás de vos mismo. Preguntale a tu entorno, y a veces el entorno también tiene una mirada equivocada. Preguntale a Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué te dice el Espíritu Santo que está en vos? Muchas veces el Espíritu nos habla. Hace poco escuché a un predicador que decía, tenía que ir de un lugar a otro, y a mí me pasa. Y quería salir con tiempo. Entonces él dijo, bueno, a las 4 de la tarde salimos. Y a las 4 de la tarde ya él vio que estaba todo preparado, sale afuera, saca el auto y se sentó, y 4:05 ya empezó los bocinazos porque no salía nadie. Empezó a salir un hijo, el otro, sale la esposa, suben al auto y faltaba un hijo. Y entonces dice, ¿qué pasa? Esperó 5 minutos más, bocina, no salía, fue, entró, el otro estaba probando. Como algunos que conozco, estaba probando la ropa, así, él muy tranquilo, estaba con el pantaloncito y tenía 4 camisas, todavía no había decidido cuál, y él entró con toda la ira santa y agarró la primera camisa, que justamente la que peor coincidía con el pantalón que tenía puesto, y le dijo, vamos, te la pones en el coche. Y en el coche, él miró hacia atrás y vio a su hijo llorando. Y el Espíritu Santo le empezó a trabajar y le dijo, pedile perdón a tu hijo. Y él dijo, no. ¿Cómo le voy a pedir perdón? Si él tiene la culpa, no yo. Yo ya dije que iba a salir a esta hora. Y no estoy hablando en pos de que hagamos cualquier cosa, que lleguemos tarde. No estoy diciendo eso. Estoy hablando específicamente de cómo somos nosotros. Así que el Espíritu Santo le decía, tenés que pedirle perdón, y decía, no, y él le daba todas las razones al Espíritu Santo para que no era así como estaba sintiendo. Llegó al lugar, los estaban esperando, medio tarde y todo eso, y él tenía que predicar ese día, era el pastor invitado, ya con un renombre, y estaba ahí, hizo su oración, Señor, dame de tu gracia, lléname de tu Espíritu, porque estas personas necesitan de vos, y el Espíritu Santo le dice, ahora me pedís que te llene. Todo el viaje te vine hablando. Así que no pudo con ese remordimiento del Espíritu y lo llamó, le pidió a alguien que lo llame a su hijo. Le dijo, es el de camisa verde. Vino el de camisa verde y le dijo, hijito, que te quiero pedir perdón. Y le dice, no, papá, ¿por qué me pedís perdón? Sí, porque yo te ofendí. No le dijo nada malo, no lo agredió, pero lo hizo ir de una forma violenta. Yo sé que esto puede tener otra mirada de otro lado, ¿no? Porque después me dicen en casa, sí, pero pensá en esto. Yo lo que quiero es que muchas veces el Espíritu Santo nos habla. Hablemos a los esposos, en principio. Y a veces hablamos mal y decimos, tengo razón con lo que dije. Y capaz que tenés razón con lo que dijiste, pero hablaste mal. Dijiste mal. Si sos sensible al Espíritu Santo, te va a decir, Gustavo, no, estuviste bien. Yo muchas veces dije, si yo le pido perdón, le estoy dando la razón y no la tiene. ¿Cómo le voy a pedir perdón? Eso lo dije yo muchas veces. Ya he dejado de hacerlo por las dudas, no me condenen. Pero que tengas la razón no te da lugar a que hables mal, a que contestes mal, a que agredas con las palabras. Que tengas razón no quiere decir que el Espíritu Santo no te va a decir, escúchame, estuviste mal. Y podés mantenerte vos en esta posición y después pedirle, Señor, llename de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice, no arreglaste tu conversación con tu esposa. No lo arreglaste. Lo mismo a la esposa.
lo mismo a los hijos, lo mismo a los padres. Esos son esas cosas que ahogan la semilla que quiere germinar en nosotros. ¿Por qué pasa tanto tiempo y no hay fruto? ¿Por qué nos enojamos con facilidad? Porque muchas veces las malezas crecen, los agricultores ahora hay muchos pesticidas, un montón de cosas que le tiran, preparan la semilla de una forma que impide que salgan las malezas, pero antes era manual. Había que sacar las malezas porque eso ahogaban, crecían. Y yo veo algunas macetas en casa a veces que se llenan de pasto que nosotros no sembramos. Eso no lo pusimos nosotros, era un pasto, un yuyo, y se ponen fuerte a veces. Tenemos que arrancarlo y cuando lo arrancamos vemos cómo se pone robusta. Y ahí teníamos un rosal medio tapado con cosas, cuando lo limpiamos empezó a dar unas flores hermosas, perfumadas, esas bordó muy lindas. Hay cosas que ahogan la semilla. No alcanza con tirarle agua, no alcanza con inundarla. Una vez una persona había ido de viaje y le había encargado a uno que riegue las plantas. Por favor, regame las plantas, que me gustan tanto estas plantas. Y el otro se olvidó, como una semana tuvieron las plantas ahí, reseca. Pero como sabía que venía, el dueño las inundó, le metió entre un tacho, las inundó ahí. Y cuando vino el dueño estaban todas. No alcanza con una inundación de un momento y una sequedad total. Mientras, entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, había otras lluvias que regaban. Y había un cuidado del agricultor para sacar las malezas con cuidado para no arrancar la planta. Esto no tiene nada que ver con la otra que dice que hay que dejar crecer la cizaña con el trigo con respecto a las personas. No tenemos que tener cuidado con las personas, no ser adelantarnos mucho para arrancar a las personas, eso no. Pero sí ser de examinarnos a nosotros mismos. Una palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatarán. Parece una total contradicción, ¿no es que tenemos que ser pacíficos? Sí, pacífico, sí, pero violento con aquellas cosas que el Espíritu nos está diciendo. Eso no lo hagas. Eso está mal lo que estás haciendo. No lo hagas. Y todavía seguimos insistiendo. Y el Espíritu te dice, no lo hagas. Está mal. Está mal. Está mal. Y por misericordia, como le ocurría a Sansón, Dios obra. Sansón cada vez que tenía un problema le pedía a Dios fuerzas y venía el Espíritu Santo sobre él y con esa fuerza descomunal que tenía, una vez lo quisieron encerrar en una ciudad y con unos portones impresionantes, con unas cerraduras muy grandes, muy fuertes, y le pidió fuerza a Dios y no solamente que abrió el portón, sino que se lo cargó al hombro y lo llevó hasta una montaña y lo dejó allá. Pero terminaba de esas proezas y hacía cualquier cosa. Ahora, Dios por misericordia muchas veces nos salva, no porque está probando todo lo que hacemos. Dios es en su misericordia, nos ama, nos contesta, pero Dios derramó de esa lluvia temprana para que nosotros preparemos nuestras vidas, para que podamos vivir vidas acordes a Dios. No hay nada mejor que la plenitud de sentir que estás haciendo las cosas como Dios te manda hacerlas. Eso trae plenitud a la vida. No tenemos que estar esperando que se resuelvan las cosas según nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mejores, son más altos. Y nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira lo que va a pasar dentro de un año o dos. Y con Moni a veces hablamos de cómo nos desgastamos con las cosas del presente y al final todo lo que temíamos que iba a pasar no pasó. Pero sufrimos un montón, nos arrugamos, nos envejecemos, nos duele el cuerpo. ¿Por qué no dejamos nuestra vida en las manos del Señor? Dios va a obrar. ¿Quién piensa que Dios no lo ama? Todos sabemos que Dios nos ama
y que nos ama con un amor eterno y que más allá de que seamos infieles, Él nos sigue fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Tenía que hacer, Moni me dice que cuente lo de ANSES. Algunos ya les conté porque me resulta re diferente a lo que a mí me pasa normalmente. Le digo, estas cosas les pasan a Roque, no a mí. Tenía que hacer un trámite en ANSES, tenía que hacer la carta de poder, el ser apoderado, un poco de mami. Y entonces Belén me sacó turno, como siempre, me olvidé, confundí los turnos, en vez de que eran las 8:30, yo me di cuenta y eran ya casi las 10. Y me voy igual a ANSES, no conocía el lugar. Y voy allá y veo en el frente de ANSES, está ahí en 197 Panamericana, lleno de gente el frente. Digo, uy, señor. Y más allá hay un tipo, una camioneta que hace las veces de oficina, se ve que Carmen la conoce, y una cola hasta la esquina. ¡Ay, Dios! Quiero estacionar, no encontré 3 cuadras para allá. Y vengo y con la intención de preguntarle al último de la cola para ver cómo era el trámite, lo que había que hacer. Y digo, no, voy a ir más adelante. Cuando voy pasando al lado de la camioneta, casualmente, esas casualidades, se abre la puerta. Y de la puerta sale un hombre grandote y le digo, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le hice la consulta. Y me dice, ¿su mamá puede venir? Sí, le digo. Bueno, mañana venga con el documento de ella y el suyo que lo hacemos. Ahora, de promesa estamos llenos, ¿no? Eso fue lo principio. Los conté de todas formas como un testimonio. Pero al otro día voy con mamá, otra vez, pasamos por enfrente, mamá me dice, no, acá no me quedo. Y yo, mamá, vamos a otro lado, venimos otro día. Pero le digo, estacioné el auto en la estación de servicio y me voy otra vez caminando despacito por enfrente del furgón ahí para hacer la cola ya al final. Y casualmente otra vez el hombre levanta la vista, me dice, hola, ¿cómo estás? Nunca lo vi. Era la segunda vez que lo veía. Me dice, ¿trajiste todas las cosas? Él pasa, no sé, cientos de personas diariamente por ahí que... Sí, le dije, vení. Y yo digo, Señor, tapale los ojos. Esto dice la oración del Eliseo. Tapale los ojos porque me van a matar todos los que están en la cola. Vení. Y voy, me acerco yo y todo así con mi documento, el de mami. Y hace los papeles, dice, y tu mamá, le digo, está acá en el estacionamiento. Cierra, lo dejó a todo esperando, cierra el gozo, vení, vamos. Le hizo firmar a mamá en el auto, ya está, listo. Le quise pagar un café, no, por favor, esto lo hago de corazón. Lo bendijimos con mamá, Dios te bendiga, qué sé yo, todas esas cosas. Pero esas cosas no me pasan habitualmente. Hay que esperar con paciencia las cosas que Dios hace. Ahora, esto no quiere decir que la próxima vez me va a pasar lo mismo. No sé, o sí, no sé. Lo que Dios quiera va a ser. Pero hay que esperar en el Señor. No desesperamos, vemos la cola larga y decimos, no salgo más de acá. Y gente con bebé, y señoras embarazadas, y qué sé yo. Y digo, Señor, me sentía como un pecado, una falta hacer eso. Pero no lo busqué. Me pasó otras veces, ahora que recuerdo también. Que fue por un trámite para averiguar y al final terminé resolviendo todo en ese día. Pero es esa gracia de Dios. Pero Él lo hace como un mismo, para decirte, estoy con vos, te quiero hacerte bien. Y las personas pueden empezar a pensar mal de nosotros y nos amargamos, piensan mal y nos ponemos mal. Y no te pones bien que dice que no tengo pensamiento de mal para vos, sino pensamiento de bien. Dios dice que tiene pensamiento de bien para con nosotros. ¿Por qué nos amargamos cuando alguien habla mal de nosotros? Basta ya de estar mirando las cosas con nuestros ojos
naturales. Dios unja nuestros ojos para poder ver la realidad espiritual en la que vivimos. Pero para esto tenemos que rastrillar nuestra vida y pedirle perdón al Señor. No es para salir amargado de acá. No es para decir, mirá, 40 años en el Señor, todavía sigo con esto. No, es para darte cuenta que hay algunas cosas que están mal y se arreglan en el nombre de Jesús. Hacer ese compromiso, Señor, todavía me cuesta esto, pero en tu nombre, Señor. Los muchachos estuvieron pescando toda la noche, expertos pescadores, tratando de sacar algo, nada. Y el Señor le dice, tiren la red a la derecha. Y yo, Señor, lo mismo, de un lado o del otro, no hay nada. Bueno, pero en tu nombre. Y cuando lo sacaron del otro lado, no pudieron sacarlo porque la red se había llenado de peces. Ahora, atrevámonos a creer que esas cosas que tenemos con un lastre ahí que no nos permiten despegar en nuestra relación con el Señor, se van a romper en la medida que le demos lugar al Espíritu Santo para dejar las cosas que nos afectan en nuestra vida de relación y de dependencia con el Padre. Así que esperamos la lluvia tardía, pero hagámosles caso a la lluvia temprana, que es esa de la preparación, de sacar las cosas que están mal. Y entonces sí, vamos a ver el avivamiento que estamos esperando. Las Iglesias Unidas de Tigre, YUT, que significa Iglesias Unidas de Tigre, hay todo un mover, hay muchos pastores que se están uniendo, hay oración, hay ayuno, esperando un derramamiento del Espíritu Santo. Una cosecha de almas como nunca antes. Pero preparémonos para esto. Preparémonos, miremos a nosotros mismos, pero sin dejar de hacer la obra. No digo que la preparación tiene que, de ahora al más me preparo y hasta que no me sienta preparado no voy a hacer nada. No, mientras te vas preparando, hablale, orá por uno, orá por otro, hablale al vecino, hablale al amigo. De estos cambios que Dios hace en nuestras vidas. Así que esperemos la lluvia tardía, pero miremos también qué pasó con la lluvia temprana, si nos ayudó a sacar las cosas que sabemos que están mal. El Espíritu Santo es el que nos convence, no es nuestra conciencia simplemente que nos dice esto está mal. El Espíritu Santo te dice, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pecado para decir, esto no está bien lo que estás haciendo, querido. Dios te ama y por eso nos habla. Y nos convence también de su justicia. Y nos convence también de que hay un juicio final cuando practicamos las cosas que sabemos que están mal. Nos ponemos de pie. Gracias por este tiempo, Señor. Si alguien necesita oración, vamos a orar por él. Si ahora o después, y esto está bueno también, las oraciones y el tiempo que queremos tener con Moni para consejería y para oración. Si ves que no podés vencer, que es reiterativo en vos algo, te animo en el nombre de Jesús a que pongas el énfasis en eso. Dios va a mandar su lluvia, pero hay un trabajo que nos corresponde a nosotros. Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que está en vos. No le dice Dios va a avivar el fuego. Avivalo vos, Timoteo. Sacá las cosas que están mal y aprovechá el fueguito para quemar eso que está mal. Y como le decía, si necesitan oración, oramos. Ahora, después, en la semana, pero oremos, busquemos, no nos quedemos con las cosas que estamos haciendo mal por años, cuando Dios nos habla que quiere hacernos libres. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por la bendición de haberte conocido, Señor. Gracias por ese primer derramar de tu Espíritu Santo como una lluvia temprana, que refrescó nuestra sequedad interna, que nos hizo glorificar a Dios, que nos dio una nueva visión, que se puede,
Pero Señor, también hoy nos llamás a la reflexión, a ver cómo estamos, a mirarnos con el espejo y decir, y que dejarnos de hablar por el Espíritu Santo que nos dice, esto ya deberías dejarlo, no te sirve, te hace mal. Queremos afinar nuestros oídos, Señor, para escucharte. Porque deseamos esa lluvia que hace de ser derramada sobre toda carne, como profetizó Joel. Y el Espíritu del Señor se va a derramar sobre toda carne. Y los viejos han de recibir ese llenado, y los jóvenes y todos. Sobre todo el que respira va a venir esa gracia, esa unción que nos va a motivar a una vida nueva. Señor, te bendecimos. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Busquemos a Dios. Involucrémonos en la actividad de la iglesia, lo del grupo casero, las reuniones de oración. Y involucrarnos entre nosotros, llamarnos, bendecirnos, animarnos. Este es el trabajo de la semana. Acá venimos juntos, esto no termina. Nuestra vida de relación no tiene que terminar acá. En la semana hay mucho por hacer y podemos hacerlo. Amén.